Martes 7 de mayo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompañan Fernando Villavicencio, periodista de investigación y activista político. La Fiscalía General del Estado ha formulado cargos e investiga el financiamiento de la campaña electoral 2013 de Alianza País por contratistas extranjeros del Estado. Analizaremos la denuncia presentada en ese reportaje periodístico. También estará con nosotros Clever Jiménez, el prefecto electo de Zamora Chinchipe, exasambleísta de Pachacutic. Vamos a hablar sobre el futuro de la pequeña y gran minería en el Ecuador bajo parámetros de responsabilidad social que el Estado debe regular. Y también estará Mauricio Pozo, exministro de Economía y exvocero del Foro de Economía y Finanzas. Los tiempos del Fondo Monetario en el acuerdo con el Ecuador, los antecedentes también de no cumplimiento del Ecuador, los parámetros contractivos de este acuerdo, el crecimiento económico, el equilibrio fiscal. Lo vamos a conversar. Arcotel tiene su octavo director en lo que va del gobierno. Ricardo Freire dirigirá nuevamente la entidad que regula el sector de las telecomunicaciones. Ahora Freire tendrá que concluir este nuevo concurso de frecuencias organizado por el régimen cumpliendo con la recomendación de Contraloría y además resolver otras ilegalidades largamente pendientes. La inestabilidad y el secretismo en el sector de las telecomunicaciones se mantiene. La directora del Arcotel, Ruth López, fue destituida después de 2 meses de gestión y en su lugar fue posesionado Ricardo Freire, quien ejerce por segunda vez este puesto y es el octavo director durante el actual gobierno. Freire fue nombrado por el directorio que preside a Andrés Michelena como ministro de Telecomunicaciones encargado, quien desde el 14 de marzo, cuando asumió ese cargo, ha evitado las declaraciones a la prensa sobre este tema. Lo mismo pasó dentro del Arcotel, en donde la exdirectora incluso emitió una disposición con la que prohibió a los funcionarios de esa institución hacer declaraciones y también declaró reservada la revisión de 221 frecuencias otorgadas durante el gobierno pasado. Entonces todo esto genera un ambiente de inestabilidad, ¿no? Una falta de certidumbre respecto de este tema que es fundamental. Ahora Freire deberá asumir esa revisión que fue ordenada por la Contraloría y también deberá concluir el nuevo concurso lanzado hace 2 semanas en el que se pusieron a disposición 337 frecuencias de televisión en 4 provincias del país. Y para eso necesitamos contar con órgano de regulación que sea transparente, que sea creíble y que las cosas se hagan. Pero el manejo bajo reserva del Ministerio de Telecomunicaciones y del Arcotel genera dudas. ¿Por qué no nombran ministro titular? Esto genera inestabilidad. Esta inestabilidad es absolutamente perniciosa a la credibilidad que debemos tener quienes esperamos que estos procesos terminen siendo procesos transparentes. El nuevo director del Arcotel también esperará el informe de la Contraloría que definirá si se revierten o no 2 frecuencias temporales de televisión que fueron entregadas durante el gobierno pasado a canales relacionados con el empresario mexicano Ángel González. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días con todos. La falta de transparencia atenta contra el debido proceso. Y peor en este caso, donde se quiere arropar a todos con la misma colcha. Es un caso aparte del concurso auditado por Contraloría, la violación a la prohibición legal de que un mismo grupo o persona concentre 2 cadenas nacionales de televisión. Eso debe terminar inmediatamente porque está prohibido por ley. Además, el beneficiario de esta ilegalidad del gobierno anterior es un grupo extranjero de televisión procesado en Guatemala por lavado de activos en la financiación de la campaña electoral del actual presidente de ese país. Las cosas no pueden ser más claras. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El 30 de abril en el portal digital 1000 Hojas se publicó un reportaje de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita que en su introducción señala: Receta Arroz Verde 502 es el nombre de un extenso y detallado informe
que en febrero de 2014 recibió la asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez Loaiza. El documento contiene los aportes económicos de diferentes empresas multinacionales recibidos por Alianza País desde noviembre de 2013 hasta febrero de 2014 para la campaña presidencial. Fernando Villavicencio, activista político y periodista de investigación. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. El presidente Rafael Correa en su tuit contestó: yo gané las elecciones el 17 de febrero de 2013 y fui posesionado el 24 de mayo. Si ustedes ven, son tan torpes que dicen los aportes fueron desde noviembre de 2013. Es decir, cuando yo ya era presidente. Hay que pedirle a la CIA que le financie mejores asesores. ¿Cómo explica este desfase en las fechas? Esta investigación conjunta de los portales La Fuente y Mil Hojas se basa en un expediente llamado Arroz Verde 502, originado en el despacho presidencial de Rafael Correa a través de sus asesoras, Laura Terán, que remite a la asistente personal de Rafael Correa y amiga personalísima de él, la señora Pamela Martínez Loaiza, ahora en prisión. Este es el correo electrónico que tiene ya la Fiscalía, con el que Laura Terán remite este informe. En este informe existen decenas de facturas, asientos contables de ingresos y egresos, correos electrónicos que fueron parte de esta trama que la hemos llamado la versión criolla de Lavallato. Lo que acaba de señalar usted, Alfredo, que es un tuit del expresidente Correa, es una triste versión. Lo que tiene que hacer el expresidente Correa es leer bien. Aquí está, Alfredo. No se trata solamente de los aportes a la campaña del 2013-2014 de gobiernos locales. Se trata de apoyos, se trata de un sistema de sobornos de las principales multinacionales y empresas contratistas del Ecuador a Alianza País. Desde el año 2011, expresidente Correa. 2012, aquí están las evidencias y las pruebas. 11.6 millones de dólares recaudados por un sistema perverso de sobornos y coimas para financiar la campaña, las campañas electorales desde el año 2011, 2012 y 2013 y 2014. Es decir, o sea, su las campaña invictas de Alianza País. Ahora, el reportaje señala, Arroz Verde 502 revela las claves que usaron los principales líderes del correísmo para gestionar esas contribuciones al partido de gobierno. En nuestro poder, dice, los autores del reportaje reposan decenas de facturas, reportes contables y comunicaciones que denotan un sistema de corrupción estructurado. En resumen, se han presentado pruebas como elementos de convicción para que la Fiscalía ya haya formulado cargos. Existe suficiente evidencia. Partamos, Alfredo, de la delación premiada de Conceizao Santos Filo, en la que hay un audio cuando él conversa con Carlos Polit, en la que dice Conceizao Santos, el ejecutivo de Odebrecht, en el marco de Lavallato, dice que Jorge Glass le ha pedido y le pedía dinero para la campaña electoral. Este sistema Arroz Verde 502 es una réplica criolla del caso Lavallato. ¿Y por qué? Porque utilizaron un sistema de códigos, como se puede ver aquí. B7, códigos para las compañías. B7, Odebrecht. B8, SK. B11, que es Telconet, Tomislab Topic. B12, Blue, que es el grupo Azul. B14, Kairunguo Sinohidro. Y también hay decenas de compañías ecuatorianas y otras multinacionales que presentaremos en un próximo reportaje. Lo importante, Alfredo, de este las caso... que entregaron los aportes? O sea, no solamente fueron extranjeras, pero todas eran contratistas del Estado. Todas las compañías, las principales están aquí.
El líder 1, que es Jorge Glass, gestiona 2.5 millones, primero 2 millones con Odebrecht, 1.5 millones con SK, la contratista de Refinería Esmeraldas y Refinería del Pacífico, 1 millón gestiona la compañía Sunrif, que ya debería ser intervenida, y otras compañías como CWE. Pero hay compañías nacionales, decenas de compañías. Estamos hablando de un sistema absolutamente podrido, Alfredo, en el que las contratistas del Estado ecuatoriano, multinacionales y nacionales, sí, a través de sobornos tenían controlado la operación del gobierno. ¿Cuál es el origen de estos 11.6 millones? El pueblo ecuatoriano tiene que saber que esta plata se origina en los sobreprecios. Ahí está el origen, es decir, en la plata de los ecuatorianos. Esa plata que no hay escuelas, que no hay colegios, que no hay universidades, es esa plata que se llevó a Alianza País, no solo para la campaña. Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía General del Estado. Y recuperarlo fundamentalmente, porque la ley establece actualmente es posible la recuperación de esos dineros aunque estén en paraísos fiscales, pues. Mire, Alfredo, es muy importante esto que voy a decir. Aquí no se trata de un sistema que se manejó desde un hotel, desde una casa aparte, no. Este sistema Arroz Verde se cocinó en el Palacio de Gobierno, en el despacho presidencial de Rafael Correa. Aquí existe suficiente evidencia. Y aquí están las cámaras, y esto tiene la Fiscalía, donde dice Pamela Martínez que esto se hace por la decisión y pedido del presidente Rafael Correa y de los líderes de este operativo. Es decir, este sistema de corrupción, lavallato ecuatoriano, se manejó desde el despacho presidencial a través de la principal asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, hoy detenida. Yo quiero saludar la decisión. Este sistema de lavado de dinero por códigos que ocultan a las personas es similar al que se usó en otros países, como Perú, por ejemplo. ¿Qué otras similitudes o diferencias se pueden encontrar con otros países donde los contratistas del Estado financiaron las campañas electorales? Sin duda, Odebrecht dio clases y maestrías de este sistema corrupto en toda América. En Perú, por ejemplo, Odebrecht utilizó, para poner un ejemplo, el caso de Alan García, el código AG. Y claro, Alan García se burlaba y decía que AG era como Alejandra Guzmán, la famosa cantante mexicana. No. Estos sistemas de códigos utilizó Odebrecht en toda América y en África. Es decir, no es un sistema nuevo. Por eso era impensable que solo en Ecuador la contratista Odebrecht y otras compañías como Sinohidro, SK y otras locales hayan sobornado al gobierno de Correa, y el gobierno de Correa haya actuado en forma coludida, porque aquí lo que hay es una colusión del gobierno de Correa con las compañías privadas, porque queda claro aquí en los documentos que se ha entregado a Fiscalía, que le dice, por ejemplo, SK, nosotros hacemos el aporte una vez que se firme uno de los contratos. Claro, uno de los contratos de la repotenciación fallida de Refinería de Esmeraldas. Es decir, se les entregó... Según lo que usted señala, el dinero que financiaba la campaña no era el dinero de ellos, de los contratistas, sino que era el dinero del pueblo ecuatoriano que se lo llevaban los contratistas y lo retornaban a Alianza País para financiar la campaña. Un sistema terrible, depredador de sobrecostos. Es decir, ellos pactaban con las compañías que, por ejemplo, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que como dice ahora el gobierno debía costar 750 millones, acabó costando 2.200 millones de dólares. Esos sobrecostos, ¿a dónde fueron? No fueron solamente a los bolsillos de las compañías, fueron a los bolsillos de Alianza País. ¿Esa plata de quién es, Alfredo? Es la plata suya y mía, es la plata de los ecuatorianos, la plata que hoy no está en los hospitales, la plata que no está en las universidades. Por eso el país está en quiebra, porque se llevaron 70.000 millones de dólares. Este caso es solo la punta de lanza, la puerta para ingresar a la mayor trama de corrupción de la historia de este país. La fiscal Diana Salazar tiene la oportunidad de su vida, de cambiar la historia de este país. Yo quiero felicitar a la actitud valiente y diligente de Diana Salazar. Se necesitan pruebas, así siempre dicen los acusados. Ahora, en la actualidad, se está aceptando como pruebas documentos pirateados siempre y cuando se establezca su veracidad e impacto social, o se los rechaza aunque sean veraces porque son pirateados. Mire, el caso Panama Papers es el caso emblemático de cómo
correos filtrados, documentos filtrados de Mossack Fonseca le permitieron a la justicia y al periodismo a nivel internacional poner en evidencia uno de los mayores atracos de la historia, o el caso Lavallato igualmente se basa en evidencias y en pruebas como estas. La Fiscalía ha validado esta información. Es muy importante, reitero, es un informe enviado por las asesoras, por la asesora del presidente Correa, Laura Terán, a la asistente personal Pamela Martínez. Pero se necesita eventualmente la cooperación eficaz, así como lo hizo Odebrecht en Brasil, que una vez que saltó los Panama Papers, 79 ejecutivos de Odebrecht presentaron las pruebas y confesaron todo lo que habían hecho, ratificando así lo que constaba en los Panama Papers, donde también se han confirmado muchas de sus denuncias. Yo creo que es la mejor oportunidad para una cooperación eficaz. Pamela Martínez tiene la oportunidad de cantar y entregar a los peces gordos. Señora fiscal Diana Salazar, el país no se va a conformar con estos peces pequeños. Hay que llegar a los peces gordos. Los peces gordos, ¿quiénes son? Rafael Correa, quien dirigió esta trama de corrupción, Jorge Glass, María Duarte, Walter Solís, Alexis Mera, Vinicio Alvarado. Los nombres están aquí. El periodismo ha hecho su trabajo, ahora le toca a la Fiscalía. Reitero, yo saludo la actitud de la fiscal Diana Salazar. En poquísimas horas de publicado el reportaje, me llamó, yo asistí a una reunión con ella y le he dicho, cuente con todo mi apoyo. Esta es la oportunidad de la vida, la primera vez que la justicia está actuando, y espero realmente pasar a agarrar y atrapar a los peces gordos. Fernando Villavicencio, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar, Clever Jiménez, de las filas de Pachacutic, prefecto electo de Zamora Chinchipe. El futuro de la minería responsable y el compromiso del Estado para regular la pequeña y gran minería. Al volver lo conversamos. No se vaya. Clever Jiménez, prefecto electo de Zamora Chinchipe. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Un saludo para usted y para todo el pueblo ecuatoriano. Buenos días también. Hablemos del destino de la minería. El ministro de Energía y Recursos No Renovables dijo que en el país va a haber minería sí o sí, pero hablan de minería responsable, no ilegal. ¿Usted está de acuerdo? Estimada Stephanie, lo importante es que le hagamos entender al país y que tengamos completamente claro nosotros también que aquí no se puede diferenciar a la minería y minería ilegal y minería legal. Lo que debemos diferenciar a la minería es en la gran minería que hoy se encuentra en manos de transnacionales y la pequeña minería y minería artesanal que se encuentra en manos de los mismos ecuatorianos. Que ambas minerías contaminan, eso es completamente cierto. Que todas las actividades del ser humano contaminan, también es cierto. Y que las grandes ciudades, que son las que más contaminan en el país y en el mundo, también es completamente cierto. En esa circunstancia, estimada Stephanie, yo sí quiero decirle al país que en este momento se encuentran contratos firmados para las empresas transnacionales que hoy el gobierno nacional está reconociéndolos como una minería legal y que manifiestan que será una minería que no contamina. Eso es falso. Ya vamos a hablar sobre eso, pero antes, el actual prefecto y también autoridades de Zamora Chinchipe tuvieron una reunión con el presidente, con los ministros, justo para hablar sobre lo que está pasando con la minería en su provincia. Y ahí concluyeron que hay que actualizar una nueva política minera, pero que se debería considerar lo que piensan o la postura de las comunidades indígenas, o si no, resistencia. ¿Qué es lo que falta por incluir? Yo creo que es fundamental, estimada Stephanie, que en este momento hay contratos firmados ya. Hay contratos firmados para las empresas transnacionales. En la provincia de Zamora Chinchipe tenemos dos grandes proyectos. El proyecto Mirador, que se encuentra hoy en manos de Ecuacorrientes, que es una empresa transnacional de chinos, y el proyecto Fruta del Norte, que se encuentra en manos canadienses, en este proyecto que se va a extraer el oro en la provincia nuestra. Pero claro, ahora se firmaron dos contratos y esto es fundamental. Si bien es cierto, hay una Constitución de la República del Ecuador, existen normas ecuatorianas y contratos firmados, también hay que reconocer de que estos contratos son completamente violatorios a la propia Constitución de la República del Ecuador. Pero usted lo que está proponiendo es una revisión de contratos ya firmados, porque el artículo 408 de la Constitución dice que el Estado debe participar en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no sea inferior a los de las empresas que los explotan. ¿Eso se está cumpliendo?
No se está cumpliendo, estimada Stephanie, pero es fundamental también entender que hay un informe de Contraloría. Mire usted, aquí está el informe justamente en el proyecto Mirador de Corrientes. Este informe claramente establece de que el área donde se va a realizar este proyecto existen al menos 227 fuentes de agua y que por lo tanto esta área debe revertirse al Estado ecuatoriano. Eso es lo que dice este informe, nunca se puso en aplicación. Pero ¿qué pasó después con eso? Es decir, hubo un informe de Contraloría, ¿y qué pasó después? No se hizo absolutamente nada por las autoridades de turno, por el Ministerio del Ramo, pero cuando usted habla del artículo 408, Stephanie, de la Constitución de la República del Ecuador, claramente establece, y usted lo manifiesta, no menos del 50% debe quedar para el Estado ecuatoriano de los beneficios de la explotación de la gran minería. Pero se firmó un contrato con estas empresas completamente nefastos y nosotros, Stephanie, permitimos que la minería se dé en estas circunstancias, la pérdida para el Estado ecuatoriano será mayor a todos los atracos que se cometieron en la última década del correísmo. Mire usted, si el artículo 408 de la Constitución dice que no menos del 50%, este contrato firmado dice que no sea inferior a los de la empresa que explota. Así es, al menos hablamos del 50%, pero aquí para cumplir con ese 50% se dijo que se va a poner el 22% del impuesto a la renta, 6% en regalías y le suman el 12% al IVA. Esto es fundamental y les invito a todos los contadores, a los economistas, porque hay que entender que si bien es cierto los impactos ambientales los vamos a recibir directamente en la provincia de Zamora Chinchipe, también es cierto que esos recursos minerales le pertenecen a todo el Estado ecuatoriano y todos deberíamos debatir en qué condiciones estamos entregando la mayor riqueza que tiene el país. Entonces el 12% dice del impuesto al IVA, que eso para compensar y llegar al 50% que establece la Constitución de la República del Ecuador. Pero está hablando de lo que consuman aquí en el país las transnacionales, no está hablando de la explotación de minerales. Hay que revisar el contrato, señor ministro. Señor presidente de la República del Ecuador, no podemos entregar la mayor riqueza que tiene el país en estas circunstancias. Y para completar aquello se manifiesta. Recuerden ustedes, pueblo ecuatoriano, que había un 15% de utilidades para los trabajadores. Le quitan el 15% a los trabajadores, les dejan el 3%, y ese 12% que le quitan a los trabajadores hacen como que eso también suma de parte de las mineras para que completen con el 50%. Es decir, este contrato es completamente nefasto para el país. Y un elemento importante, Stephanie, incluso no se va a refinar aquí en el país. ¿En qué circunstancias se encuentra ya ese contrato? Porque ya se lo viene cumpliendo, es un proyecto que ya está en Ecuador desde hace mucho tiempo. ¿Qué falta? En este momento ya se encuentran a punto de iniciar la explotación a cielo abierto en ambos proyectos, por eso es fundamental que revisemos este contrato. Pero aquí hay una cosa importante, apenas se firmaron estos contratos, yo he presentado las denuncias correspondientes y he pedido en ese entonces al ex procurador general del Estado que revise a nombre del Estado ecuatoriano este contrato que violentaba la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, existen antecedentes. Por eso es fundamental que en estos días, señor presidente de la República, señor ministro del ramo, que revisemos estos contratos por el bien del Estado ecuatoriano. Otra cosa importante, estimada Stephanie, pero pueblo por un ecuatoriano. lado, usted lo que está diciendo es hay que revisar esos contratos, ver en qué condiciones se está favoreciendo el Estado, pero luego también las comunidades, porque ahí está la posición también de quienes están a favor o de quienes están en contra, porque de hecho otro prefecto electo no está de acuerdo con que exista minería sin importar de qué tipo, si a gran escala o pequeña o lo que sea, la posición es que contamina, que hay una afectación, que no compensa con la explotación. Usted al contrario, sí está de acuerdo con que haya explotación minera, pero lo que dice es, si van a explotar, ok, pero que los recursos lleguen también para las comunidades afectadas. Pero sobre eso ya hay legislación, ya se cumplen ciertos casos. ¿Qué es lo que propone? Estimada Stephanie, hay lugares donde no debe explotarse, así existe el mejor oro del mundo y son las fuentes de agua. Lo dice el mandato minero, lo dice la Constitución de la República del Ecuador. Es por eso que yo he traído este informe de Contraloría donde se establece claramente que en este proyecto existen al menos 227 fuentes de agua y se pide que se revierta al Estado esta concesión minera. Pero, Stephanie, finalmente, si al país, si al pueblo ecuatoriano no le importa el medio ambiente, la casa del pueblo ecuatoriano, yo creo que es fundamental.
Si vamos a explotar los recursos del pueblo ecuatoriano en estas condiciones, al menos que sirva para el Estado ecuatoriano. No podemos permitir que se vaya a dañar nuestra casa, que se vaya a destruir nuestro medio ambiente y que se lleve la única reserva que tiene el Estado ecuatoriano. Recordemos que los minerales son recursos no renovables. Los sacaremos una vez y nunca más los volveremos a ver. Es por eso que es fundamental que si vamos a explotar, si necesitamos explotarlos para el país, pues que sirvan para poder cambiar el modelo de desarrollo económico del Estado ecuatoriano. La ley de minería dio plazos al Estado también para legalizar la actividad. Todavía se está hablando de minería ilegal y esa es la queja, en cambio, de las grandes empresas mineras, que se habla del impacto de la minería cuando su actividad es legal, pero no se regula el impacto de la ilegal o la pequeña minería, porque allí se afecta la actividad de las familias que viven de la minería artesanal también. Al Estado le corresponde controlar ambos sectores. Pero por supuesto, Stephanie, a nosotros como autoridades locales igual. Mire usted, al hablar de la gran minería que tiene el respaldo del gobierno nacional, se están olvidando de la pequeña minería y minería artesanal. En la provincia de Zamora Chinchipe, no menos de 10,000 familias viven de esta actividad, no de ahora, por décadas, y ha sido el área que ha movido la economía en diferentes sectores dentro de la provincia de Zamora Chinchipe. Hoy los llaman ilegales, los denuncian, los persiguen como delincuentes, hay muchos detenidos. Es fundamental, estimada Stephanie, que se aplique la Constitución de la República y las leyes del Estado ecuatoriano. La misma ley de minería establece que le dio el plazo de 2 años al Estado, al Ministerio del Ramo, para que legalice este sector. Es fundamental no quejarse y decir que la pequeña minería es la que contamina y que la gran minería no contamina. Ambas actividades contaminan, estimada Stephanie, pero aquí lo fundamental es de que tenemos que legalizarlos, coordinar con ellos, gestionar para poder evitar al máximo los impactos ambientales negativos y que puedan hacer esta actividad de manera digna en la provincia de Zamora Chinchipe. Nuestro total respaldo a la pequeña minería y minería artesanal, porque lo hacen los mismos habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe. Lo que toca simplemente, estimada Stephanie, es organizar el territorio. Hay lugares donde sí se puede hacer minería y se viene haciendo por muchísimas décadas, y hay lugares donde no se debe hacer minería así existe el mejor oro del mundo. Una cosa importante, Stephanie, solamente permítame lo siguiente. No, para cerrar. Yo creo que es fundamental, Stephanie, que también conversemos. Si es que es necesario de que realmente se refine la minería aquí en el Estado ecuatoriano o se la lleve del país, porque se la van a sacar en grandes concentrados. Los ecuatorianos no sabremos ni qué minerales se llevan, ni cuánto de los minerales se llevan. Esto es fundamental para poder hacer esta actividad aquí dentro del Estado ecuatoriano. La preocupación del prefecto electo de Zamora Chinchipe, Clever Jiménez, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, Stephanie. Buen día a todos. 7:32, cuando regresemos, Mauricio Pozo, exministro de Economía. Hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus antecedentes. Hemos recibido varias comunicaciones que nos informan que la mayoría de integrantes del Foro Economía y Finanzas Públicas salieron del grupo. Entre ellos, Abelardo Pachano, Augusto de la Torre, José Hidalgo, Bernardo Acosta, Pablo Lucio Paredes, Rosa Matilde Guerrero, Rodrigo Espinosa, César Robalino, Marcos López, Walter Spurrier, Jaime Carrera, Vicente Albornoz y Mauricio Pozo. Hemos invitado a Mauricio Pozo para analizar el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario. Mauricio Pozo, exministro de Economía, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la entrevista. ¿Qué pasó con el foro? ¿Se desintegró? No, ahí las decisiones son de cada persona. Algunos decidimos retirarnos del foro y son temas que responden exclusivamente a la decisión de cada uno de los que fuimos parte. Entiendo que sigue operando con otras personas y no creo que sea un tema de mayor relevancia para interés de la ciudadanía. Vamos a nuestro tema entonces. El acuerdo con el Fondo Monetario es económicamente contractivo al no prever crecimiento en los primeros años, solo privilegia el equilibrio fiscal. ¿Es esto bueno o no conviene al país? Bueno, el Fondo Monetario y su rol con los multilaterales no tiene que verse como una solución a todos los problemas, como tampoco el responsable de todos los males. Es un instrumento que, si se lo usa de manera prudente, adecuada, racional, puede ayudar a resolver problemas, y sobre esa base el Ecuador venía acumulando desequilibrios, desbalances
por más de una década, alrededor de 11 años, requería de recursos para poder ponerse al día en los compromisos. Tenía un problema fiscal, un problema el tamaño del Estado, un problema en la deuda, un sector externo que no tenía reservas, un sector monetario que le faltaba liquidez, entre múltiples problemas adicionales, y poder salir de esa situación sin apoyo externo, sin un influjo de capitales en condiciones adecuadas era muy complicado. En ese sentido, el arreglo que tenía que darse, el ordenamiento de la casa, igual tenía que hacérselo, pero si no habría existido la posibilidad de concretar un acuerdo, esa opción no conllevaba ni recursos frescos en buenas condiciones, como tampoco una señal al mercado internacional que ayude a que la imagen y la lectura externa sea que el país finalmente ya tiene un programa con soporte de los multilaterales y que tiene una ruta por donde va a transitar. Tanto así que esto ha ayudado, entre otros factores, a que, por ejemplo, se reduzca el riesgo país cerca de 300 puntos básicos a cerca de 500 cuando estaba alrededor de 800, y esto sin duda alguna ayuda para el financiamiento público, pero también para el financiamiento privado. Así que yo creo que hay que verlo de esa manera. Ahora bien, es verdad que cualquier acuerdo... al menos 13 cartas de intención con el Fondo Monetario, de las cuales no se ha cumplido la mayoría. El acuerdo actual falla en repetir un corto plazo para el cumplimiento. Este se puede ampliar. Es necesario negociarlo en la marcha del acuerdo, o el plazo previsto para lograr equilibrio es imprescindible. A ver, el acuerdo tiene un escenario hacia adelante que muestra crecimientos económicos, a mi criterio, muy pobres. 0,5 negativo para este año, 0,2 del siguiente, 1,2 del subsiguiente y algo más de 2 del siguiente año. Esto, en palabras sencillas, significa estancamiento económico, y eso dificulta, por ejemplo, recuperar el empleo, que es el principal problema de los ecuatorianos. ¿Esto qué significa? Que hay que ponerle fuerza al sector privado, hay que generar sectores de actividades que sean estratégicamente seleccionadas, que atraigan recursos, atraigan capitales, se busquen mecanismos como han hecho otros países para buscar, por ejemplo, repatriar parte de los capitales que están afuera, bajar sin que comprometa la parte fiscal los aranceles que duplican a los de los países vecinos y hacen mucho más difícil importar en materias primas y bienes de capital, y por lo tanto comprometen también el crecimiento económico. Todo eso hay que hacer para complementar el acuerdo y que el costo del ajuste, que sin duda existe, sea lo menos intenso posible. En ese sentido, el acuerdo, como decía, nos va a ayudar, pero no es la solución a todos los problemas, hay que complementarlo y de esta manera poder aspirar a algo mejor. Entre las propuestas no se contempla una eliminación definitiva, sino solamente parcial, del impuesto a la salida de divisas, que afecta al ingreso de dólares a la economía. Para suprimir el impuesto a la salida de divisas y no provocar desequilibrio fiscal, ¿sería necesario, por ejemplo, incrementar el IVA? Yo no soy partidario de, en esta coyuntura de estancamiento donde los bancos, por ejemplo, han restringido el financiamiento por la baja liquidez o la reducción de la liquidez, creo que puede ser contraproducente. Yo preferiría que se complete el espectro en cuanto a una reducción de gasto tal vez un poco más intensa, se termine el proceso de focalización de subsidios para que se empiecen a abrir los espacios para, por ejemplo, ir en una reducción gradual pero sostenida del impuesto a la salida de divisas. Este es un impuesto, recuerde usted que se lo... Ya que usted habla del subsidio, la supresión o focalización del subsidio al diésel, o su eliminación sería traumática para la economía porque afecta el transporte público de personas y el transporte de mercaderías. Los subsidios por concepto no son ni malos ni buenos. Los subsidios tienen que cumplir un rol. Tienen que ayudar a los sectores que tienen que ayudar, no pueden generar distorsiones, no pueden producir efectos en otras actividades, tienen que ser temporales, entre otros requisitos. Si se va a tomar una decisión de subsidio, por ejemplo, en el caso del diésel que usted menciona,
y se puede producir un impacto desfavorable en, por ejemplo, el transporte de personas o de carga, pues focalicemos el precio para esos sectores de manera directa, pero no de manera indirecta. Es decir, tiene que haber un solo precio para todos los consumidores, llamémoslo así, pero le devolvemos el beneficio o el subsidio a aquellos sectores que se quiere proteger. Esa es la mejor forma como operan los subsidios. El rato que usted empieza a diferenciar los precios, que un precio para este, un precio para el otro, produce distorsiones y termina generándose más problemas que beneficios. Así que hay que verlo en esa perspectiva, el uso y la aplicación de los subsidios. Mauricio Pozo, ex miembro del Foro de Economía y Finanzas, ex ministro de Economía. Gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Así concluimos esta emisión. A ustedes también. Gracias por su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.